capítulo tiene como título El destino del mundo predicho. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 42 al 44. Desde lo alto del monte de los olivos miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era tiempo de Pascua, y de todas las regiones del orbe los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. De entre viñedos y jardines, como de entre las verdes laderas donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, elevábanse las colinas con su terraza, los airosos palacios y los soberbios baluartes de la capital israelita. La hija de Sión parecía decir en su orgullo: estoy sentada, reina, y nunca veré el duelo. Porque siendo amada como era, creía estar segura de merecer algún de los favores del cielo, como en los tiempos antiguos, cuando el poeta rey cantaba: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Eso lo encontramos en Salmos 48, 2. Resaltaban a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco, como la nieve, estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol. Poniente, voy a leer de nuevo. Resaltaban a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente, que al hundirse en el ocaso hacía resplandecer el oro de puertas, torres y pináculos. Y así destacábase la gran ciudad, perfección de hermosura, orgullo de la nación judaica. ¿Qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración? Pero eran muy ajenos a todo esto los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. Cómo llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Eso lo podemos ver en Lucas 19:41. En medio del regocijo que provocara su entrada triunfal, mientras el gentío agitaba palmas y alegres hosanas repercutían en los montes y 1000 voces lo proclamaban rey, el Redentor del mundo se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza. Él, el Hijo de Dios, el prometido de Israel, que había vencido a la muerte arrebatándole sus cautivos, lloraba, no presa de común abatimiento, sino dominado por intensa e irreprimible agonía. No sé si puedes buscar en tu Biblia el capítulo 19 de Lucas para poder leer y saber, entrar en el contexto de esta parte del texto. Sí, todo el capítulo 19. No, ahí dice 41, me imagino que por ahí comienza esa parte. Bueno, empezaré desde la 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán,
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, vimos que esta parte era que Jesús estaba llorando porque él conseguía ver más allá, ¿no?, de lo que iba a suceder a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y dice aquí que Jesús lloró y tuvo agonía porque él vio todo lo que iba a suceder, ¿no?, en una tierra tan bonita donde tenía una ciudad perfecta y hermosa, que era el orgullo de la nación judaica, como dice. No lloraba por sí mismo, por más que supiera a dónde iba el Getsemaní, lugar de su próxima y terrible agonía, que se extendía ante su vista. La puerta de las ovejas se divisaba también. Por ella habían entrado durante siglos y siglos las víctimas para el sacrificio, y pronto iba a abrirse para él, cuando como cordero fuera llevado al matadero. Eso lo encontramos en Isaías 53:7. Poco más allá se destacaba el Calvario, lugar de la crucifixión. Sobre la senda que pronto le tocaría recorrer, iban a caer densas y horrorosas tinieblas, mientras él entregaba su alma en expiación por el pecado. No era, sin embargo, la contemplación de aquellas escenas lo que arrojaba sombras sobre el Señor en aquella hora de gran regocijo, ni tampoco el presentimiento de su angustia sobrehumana lo que nublaba su alma generosa. Lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y salvar. Triste, ¿no?, que él, al conseguir como ser Dios, ¿no?, conseguir ver el futuro, él conseguía ver todas esas escenas finales, ¿no?, del momento de su muerte, después cuando, como decimos, el destino de los que iban a quedar en Jerusalén, ¿no?, los que iban a ser llevados cautivos y todo lo demás. Y como dice aquí, que todo iba a suceder por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir. Seguimos. Dice: la historia de más de 1000 años durante los cuales Dios extendiera su favor especial y sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido, desarrollábase ante los ojos de Jesús. Allí estaba el monte Moria, donde el hijo de la promesa, cual mansa víctima que se entrega sin resistencia, fue atado sobre el altar como emblema del sacrificio del Hijo de Dios. Allí fue donde se lo habían confirmado el Padre a los creyentes, al Padre de los creyentes, el pacto de bendición y la gloriosa promesa de un Mesías. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 22, 9, 16 al 18. Allí era donde las llamas del sacrificio, al ascender al cielo desde la era de Ornán, habían desviado la espada del ángel exterminador. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 20. Símbolo adecuado del sacrificio de Cristo y de su mediación por los culpables, Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había elegido a Sión, la quiso por morada suya. Eso lo podemos encontrar en Salmos 132:3. Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. Allí habían mecido los sacerdotes sus incensarios y había subido hacia Dios el humo del incienso, mezclado con las plegarias de los adoradores. Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados que anunciaban al Cordero de Dios que había de venir al mundo. Allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio. Allí se había sentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra. Acá tenemos dos textos, Génesis 28:12 y Juan 1:51. ¿Puedes leer para nosotros Juan 1:51, por favor? Juan 1:51. Y le dijo: de cierto os digo,
que de aquí en adelante veréis el reino abierto, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Allí se había sentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra, que Jacob viera en sueños y por la cual los ángeles subían y bajaban, mostrando así al mundo el camino que conduce al lugar santísimo. Está haciendo un paralelo, ¿no? Por 1:51. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén había sido para siempre la elegida de Dios. Jeremías 17:21-25. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. Y si hacemos un paralelo a lo que está sucediendo ahora, en los últimos tiempos, va a ser igual, ¿no? Porque en estos momentos está sucediendo que Dios nos está llamando para prepararnos, ¿no? Para mejorar como cristianos, para hacer reformas y para predicar, pero muchos estamos distraídos en otras cosas, ¿no? Tanto en cosas buenas como en cosas que no son tan buenas, ¿no? Y, y es así como es preocupante, ¿no? Yo en la semana, por ejemplo, a veces estoy en las redes y veo lo que postean algunos amigos, ¿no? Y yo solo observo, como dicen, ¿no? O sea, no les digo nada. ¿Y por qué no les digo nada? Porque ya hace bastante tiempo ya conversé con muchos de ellos, ¿no? Sobre ese asunto. Y como la mayoría de ellos no entiende las cosas de la manera que nosotros entendemos, ¿no? Entonces, me da pena, ¿no? Me da pena, me preocupo, porque veo que no solo fuera de la iglesia hay esa desidia, sino dentro de la iglesia sobre todo, hay mucha desidia en los que se dicen adventistas, ¿no? Porque muchos tienen la falsa idea de que al haber sido adventistas desde pequeños, como que ya están preparados, ¿no? Para los momentos que se vienen. Y están como que en una falsa seguridad, ¿no? Como si supieran todo, como si estarían preparados. Y bueno, nada más nos queda orar por esas personas, ¿no? Para que consigan abrir sus ojos y darse cuenta que estamos en los días finales de este planeta. ¿Tienes algún comentario hasta la parte que hemos leído? Sí, lo primero que se vino a la mente fue que estaré yo también dentro de tus amigos. O sea, porque yo también pues sé algunas cosas, pero bueno, esperando que no. Sí es cierto porque eh, a mí como que me preocupa, como dices, que no solamente sean nuestros amigos, también sean nuestra familia, que a veces toman a la ligera algunas advertencias que a veces uno les quiere dar y ellos ya te toman como que exagerado o ya, o como que ya te leen y no pasan por alto, ¿no? O sea, ni siquiera contestan, ni siquiera hacen un argumento o un agradecimiento por decir, ¿no? Pero eso es lo que vemos nosotros. Este, a veces no es tan, hay cosas que no podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en la semana que pasó, me di cuenta que sí, algunos sí me leen, pero se quedan callados o simplemente me escuchan y también tienen algunas luchas con ellos. Se resisten un poco, pero no queda vacío la palabra de Dios en sus mentes, en sus corazones. Yo sí creo que sí cala, porque en la semana que pasó, mi sobrina en casa me dijo, no, me pasó 2 links donde hablaba en TikTok, había una persona que no era dentista, que se expresaba de una manera profética en base a los escritos de la hermana Elena G. de White y como él lo había contrastado con la historia y la actualidad, ¿no? Entonces, eso le sorprendió bastante a ella y me mandó, y también me mandó otras cosas más que hablaban acerca de la iglesia. Entonces,
realmente lo que uno trata de advertirlos, al menos de hacerles despertar a nuestros familiares o amigos, este, pareciera que pasan descuidadamente porque, si bien es cierto, sí lo saben, pero a veces desconocen esta parte que distrae a sus mentes de lo que ya están sabiendo, ¿no? Entonces, a veces nuestra mente es muy frágil, nuestra mente nos atrapa. De pronto queremos entrar al internet o al Facebook o algo y de pronto nos informamos algo que ni siquiera la noticia nos informa, ¿no? Entonces, sí pasan esas cosas que a veces nos distrae y a veces somos tan, tan flojos en el conocimiento que más prestamos atención a las cosas que son más relajadas, que nos dan más risa, ¿no? Y entonces esto Creo que nos distraemos fácilmente. resta la importancia de lo otro, ¿no? Entonces, y a veces nos damos cuenta pues que nos falta un poco más de seriedad de estas cosas, tomarlo con mucha seriedad lo que ya nos están advirtiendo. Entonces, lastimosamente, a veces se opaca, ¿no? Y bueno, también lo digo porque a mí me pasa, porque yo a veces me distraigo fácilmente con cosas así, pensamientos bonitos, a veces pensamientos tan dulces, románticos, y a veces me distraigo pero de ahí me digo, no, ya basta mucho, ¿no? Pero trato pues en la manera del transcurso del día de informarme cosas que atañen a lo que es la vida eterna, ¿no? Las cosas de Dios. Es que es una Y lucha hay constante de todos, no solo tuya, es mía, es de todos los que estamos tratando de mejorar. O sea, para los que no están, ¿cómo se dice? Tratando ¿cómo se dice? De mejorar su parte espiritual, es como que no es difícil para ellos porque no están intentando hacer lo contrario a su naturaleza, ¿no? Pero para nosotros que estamos yendo en contracorriente, como se dice, yendo en contra de lo que queremos, de lo que nos gusta, entonces ahí es difícil. Y ahí es la lucha de todos los días. Porque mucha gente piensa y cree, porque hasta me lo han dicho, que dicen, ya, es que para ti es fácil hablar porque a ti te gusta. Pero no siempre todo lo que es espiritual me gusta. O sea, no soy no sé, un ángel, ¿no? O sea, soy humana también. Pero justamente es esa la lucha del cristiano. Ir en contra de sus deseos, en contra de sus, como se dice, sus costumbres, de sus tradiciones, hasta de su, ¿cómo se dice? De las cosas que ya viene trayendo dentro de sus genes, ¿no? Que también cargamos cosas de nuestros padres, de no sé, nuestros abuelos, genéticamente traemos algunas taras, como se dice, ¿no? Entonces no es fácil. El que piensa que nosotros los que estamos tratando ¿no? de predicar el evangelio por internet, por redes, hacer esto, nos está haciendo súper fácil, pues está engañado. Sí, hay algunos que nos toman como que, ay, que te crees perfecta, te crees o sea, no es porque uno se crea, sino que ellos se sienten imperfectos. Cuando a veces uno trata de buscar lo más alturado, lo que Dios quiere, ¿no? No es porque uno haya logrado alcanzarlo, sino que nuestra mente eh, desea lo más sublime, o sea, lo más, lo perfecto que Dios desea, ¿no? O sea, nuestra mente quiere. Entonces, creo que lo que yo me aconsejaría a mí, también aconsejaría a los que están a mi alrededor. Entonces, a veces ellos malinterpretan Es como que aquello, uno ¿no? quiere el bien de los otros, o sea, el bien que nos ha ayudado a nosotros espiritualmente, lo queremos para los otros también. No es tanto como que, yo soy mejor que tú. No va por ese lado. Va por el lado de, mira lo que encontré y ahora sabiendo esta verdad no me puedo quedar callada, ¿no? Es como que Exacto, no, quiero no, compartirla. no lo podemos guardar, es algo tan, a veces no lo podemos dejarlo ahí, yo sé y le quedo conmigo, no, realmente es un mensaje tan portentoso que no necesita solamente ser aislado, ¿no? Con una sola persona y me quedo y yo, porque el evangelio consiste en eso, ¿no?
Exacto. Entonces, la lucha no solamente está con uno mismo, ¿no? A veces nosotros siempre tratamos de nosotros menguar lo que nosotros somos, como mencionabas. Eh, la lucha también está con nuestros que están a nuestro alrededor, que no es nuestra familia, que están a nuestro alrededor o es con nuestra propia familia, que siempre están observándote lo que haces, lo que dices y dices, ah, mira, ¿no? Entonces mira lo que estás hablando y están al milímetro para estar al tanto de alguna palabra, de alguna acción que tú hagas tal vez naturalmente como estás acostumbrado, ¿no? Entonces, todas esas cositas es una lucha constante y para mí no es normal perdón, no es es normal irme contracorriente, ¿no? Porque por lo regular, no sé si siempre he sido así, creo, pero mi forma de ser siempre ha sido totalmente, yo trato de analizarme y yo siempre he sido de una manera que nunca me he ido donde estaban las masas. Y qué sé yo, o sea, yo creo que es la forma de crianza que uno ha tenido, como dices tú, nuestros parientes que han conocido el Evangelio desde sus inicios, ¿no? No solamente de nuestros abuelitos, de nuestros padres, puede ser de nuestros tatarabuelitos, que hayamos nacido con esta tendencia de buscar cosas que solamente saben llenar nuestra alma y que a veces uno, por simplemente conciencia, dices, esto estará bien, esto no estará bien, estará de acuerdo, a pesar de que hemos estado en un camino totalmente adverso a lo que nos han enseñado. En mi caso, yo siempre me he preguntado, ¿esto será de Dios o no será de Dios? Entonces son cosas así que sin necesidad de ser ninguna estudiosa y estando dentro de la iglesia, siempre en mi interior había una lucha y preguntas de si era correcto o no, ¿no? Entonces, creo yo que la lucha contracorriente nos ha ayudado gracias a que nuestros padres, nuestros familiares han sido así, ¿no? Entonces yo creo que es más que todo por eso y doy gracias a Dios por eso, agradezco por mi abuelita, por eso sí, porque si no, ¿qué hubiese sido de mí, no? ¿Dónde hubiese estado? ¿Qué destino hubiese tenido tal vez, no? Pero Dios conoce nuestros corazones, ¿no? Y entonces sabe que desde pequeños ya nos había elegido, ¿no? Desde pequeños ya nos había preservado eso y puso en nuestro corazón porque vio nuestro corazón, nuestras inclinaciones hacia las cosas de Dios, ¿no? Cosas que también hemos luchado con nuestra propia naturaleza, que también nos hemos caminado caminos que no han sido de Dios, pero que gracias a Dios hemos regresado, ¿no? Importante es nosotros analizarnos, ¿no? Analizarnos y reflexionar más en estos tiempos que se ve tantas señales, ¿no? O sea, realmente cuando uno se pone a reflexionar, dice, es bien difícil ser ciego cuando las cosas se están mostrando, ¿no? Tan directas, ¿no? Terremotos y tantas señales que se ven, guerras y cosas que así nomás, claro, sucedían, pero no con la intensidad y con la frecuencia que vemos ahora. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, a pesar de que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, el Señor había seguido manifestándoseles como Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo en la ira y grande en benignidad y verdad. Esto lo encontramos en Éxodo 34:6. Y por más que le rechazaran una y otra vez de continuo, había seguido instándoles con bondad inalterable. Más grande que la amorosa compasión del Padre por su Hijo, era el solícito cuidado con que Dios velaba por su pueblo, enviándole amonestaciones por mano de sus mensajeros, madrugando para enviárselas, porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. Lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo
Y al fin, habiendo fracasado las amonestaciones, las reprensiones y las súplicas, descendió el mejor don del cielo. Más aún, derramó todo el cielo en ese solo don. Qué bonito cómo lo escribe, ¿no? Y ese don era pues Jesús mismo. Dice, el Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto. Salmos 88. Con su propio brazo había arrojado a los gentiles de delante de ella. La había plantado en un recuesto, lugar fértil. La había cercado cuidadosamente y había enviado a sus siervos para que la cultivasen. ¿Qué más se había de hacer a mi viña? Exclamó, que yo no haya hecho en ella. A pesar de estos cuidados y por más que habiendo esperado que llevase uvas valiosas, las había dado silvestres. Eso lo podemos ver en Isaías 5:1-4. El Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener fruto, vino en persona a su viña para librarla, si fuera posible, de la destrucción. La labró con esmero y la podó y la cuidó. Fue incansable en sus esfuerzos para salvar aquella viña que él mismo había plantado. Durante 3 años, el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, curando a los de corazón quebrantado, poniendo en libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando a los leprosos, resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres. Eso lo podemos ver en los libros de Hechos, Lucas y Mateo. A todas las clases sociales por igual dirigía el llamamiento de gracia. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. A pesar de recibir por recompensa el mal por el bien y el odio a cambio de su amor, prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Salmo 109:5. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia. Errante y sin hogar, sufriendo cada día oprobio y penurias, solo vivió para ayudar a los pobres, aliviar a los agobiados y persuadirlos a todos a que aceptasen el don de vida. Los efluvios de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y reacios, pero volvían sobre ellos con más vigor, impulsados por la augusta compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja a todo entendimiento. Israel, empero, se alejó de él, apartándose así de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridicularizadas sus cariñosas amonestaciones. Wow, qué triste, ¿no? Uno se pone a pensar que es la manera como a veces los padres nos hablan a nosotros, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos sido más jóvenes y no hemos tenido todavía la suficiente madurez, y a veces tú podías ver a tus padres llorando y estabas con el corazón tan endurecido que no te conmovía, ¿no? Cómo llegaron a ser el pueblo, ¿no? Habiendo visto, como dice aquí, cómo sanaba personas, cómo daba de comer a otras, cómo resucitaba. Al final no les importó nada, igual hicieron de todo para matarlo, ¿no? Y es un desprecio tan grande que hicieron con Jesús al final cuando escogieron a Barrabás y pidieron que lo mataran a él, ¿no? Qué triste. Seguimos. La hora de esperanza y de perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y rebelión, veíase ya negra, cargada de maldiciones, próxima a estallar sobre un pueblo culpable, y el único que podía librarle de su suerte fatal inminente había sido menospreciado, escarnecido y rechazado, y en breve lo iban a crucificar. Cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habría transcurrido para Israel
su día como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. La pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y los tesoros del mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que habían sido elegidos de Dios, su especial tesoro. No sé si te pasa, pero mientras yo leo esta parte de aquí, me imagino, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, Él lo creó con un propósito, ¿no? Es como cuando, no sé, creas un proyecto, ¿no? O abres un negocio, algo que tú haces con tanto amor y todo, y digamos al final lo pierdes. El sentimiento de vacío, el sentimiento de impotencia debe ser súper fuerte, ¿no? Entonces, imagínate a Dios separando un pueblo que no tenía nada de bueno, porque no lo separó porque haya sido bueno, sino porque Él quiso, y habiéndolo cuidado tantos años en el desierto, ¿no? Dándoles agua, sombra, ¿no? Calor en la noche, cuidándolo de los animales, cuidando su ropa, su vestido, su comida, y después dándole tantas cosas bonitas cuando vienen los reyes, ¿no? Que llegan a ser una nación, llegan a tener riqueza, llegan a conquistar muchos pueblos, ¿no? Y todo lo que se ve en la historia, ¿no? Y como dice, ¿no? Y al final ese pueblo y esa ciudad que había sido elegido por él como un tesoro, pues simplemente ellos, simplemente no se sintieron tocados por ese amor, ¿no? Y como dice, todo lo que había estado juntándose en la apostasía, en la rebelión, que se juntaban con otros pueblos, que tenían ídolos y todo, terminó por endurecer sus corazones, ¿no? Qué triste la condición tanto de ese pueblo como de nosotros, que ahora estamos prácticamente igual, ¿no? Es que como decimos, eh, la historia se repite, ¿no? Al igual que el pueblo de Israel. No fue que se alejó un día, o sea, realmente esto fue gradualmente, ¿no? O sea, fueron varios días Progresivo. progresivo y fue al punto de que realmente se hacía todo por rutina, ¿no? Y a veces nos suele pasar aquello, ¿no? De querer levantarnos y tenemos que realizar tal cosa porque si no, no, entonces hacemos algo de rutina que no estamos ajenos a los que ellos mismos también pasaron, ¿no? Y realmente más se enfocaron en realizar cosas que les llamaban más la atención que las cosas de Dios y lo tomaron así como a la ligera, ¿no? Ya lo sabían de memoria y realmente el corazón de ellos estaba tan lejos y que su corazón estaba tan duro, por eso del que Dios dijo fueron de dura cerviz, porque ya su corazón estaba endurecido como una piedra, ¿no? Entonces también nosotros, de la misma manera, corremos el peligro también de repetir la historia de ellos, ¿no? Y Dios permita que no y nosotros tampoco, ¿no? Porque tenemos que también nuestra parte, nuestra voluntad de realizar. Por ejemplo, eh, creo que a todo el mundo nos agarra la pereza, el sueño, y a veces nos dejamos vencer por nuestras propias flaquezas, que a veces nos dejamos más dominar y a veces en vez que nosotros, en vez que me domine y en vez que me domine, tengo que dominarlo yo, ¿no? Entonces es una lucha constante en la que nosotros necesitamos realizar. Este, por ejemplo, cuando nos pasa todas las mañanas, ¿no? A veces queremos estar a las 4 de la mañana, estar orando, pero a veces que no queremos ni orar ni 15 minutos, ni media hora o ni 20 minutos. Entonces, cuando no tenemos ese hábito constante, hace de que cada vez solamente lo hagamos solamente por rutina y repitamos lo mismo como caporreta, ¿no? Entonces, Hasta la oración parece que fuera, no sí, o sé, sea, y es algo que es natural que a veces nos salga así porque tenemos que realizarlo, pero a veces
a veces uno se da cuenta y dices, no, no quiero orar. Y a veces yo le digo a Dios, no quiero orar así, Señor, ayúdame, porque yo le confieso y le digo, Señor, tengo una flojera, tengo sueño, pero ayúdame a vencer esto y no te quiero repetir las cosas como siempre te digo, ayúdame, tengo miedo en tal cosa, comienzo a dudar tal cosa, ayúdame, dame fortaleza para no dudar, para no, este, para, para tener fe de lo que normalmente no puedo ver. Entonces, yo le cuento todas las debilidades que tengo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no quiero hacer de mi oración una comunión con Dios algo repetitivo, Señor, levántame esta mañana y cuídame, protégeme, o sea, algo, no. Entonces, No, eso ya es más algo que oración es como algo automático, ¿no? Ya lo haces a veces sin claro. Y yo pensar. creo que de esa manera cayeron también los israelitas, ¿no? O sea, que fueron se dejaron llevar por las costumbres, por las rutinas, y no, y entonces ellos creyeron que cumpliendo tal cosa iba a realizar, pero su corazón estaba totalmente lejano porque no se trata de solamente realizarlo por costumbre, simplemente realizarlo porque sabías el contenido de qué significaba la presencia de Dios en el santuario. No solamente eso, sino seguirlo estudiándolo día a día, que por qué tenía un propósito el Señor de venir, ¿no? Que en realidad fue muy penoso que nadie realmente lo esperaba, ¿no? Nadie lo esperaba, y si es que lo esperaron, y realmente se dieron cuenta tarde cuando él ya había nacido. Entonces, dio muchísima pena y como dices tú, qué frustración de Dios de haberlo tenido ahí, haberlo mimado, criado, de haberlo sido parte de la creación de ese santuario, de haberles explicado con tanto detalle, amor, cariño, para que cuando viniera eso lo destruyera. O sea, el corazón de Dios se debe haber partido, ¿no? O sea, porque era algo suyo, algo propio, algo de él. Entonces, realmente, ¿cómo habrá sido ese llanto de Jesús, no? Y siempre recuerdo esa parte cuando Jesús lloró en Jerusalén, ¿no? O sea, su lado humano y sensible de Dios fue muy conmovedor, ¿no? Y de amor por sus hijos. Yo creo que nuestra comunión con Dios tiene que ser tan personal que nosotros encontremos la manera que se nos haga más fácil ese momento de comunión. Por ejemplo, en mi caso, yo no sé si siempre fui distraída, pero ahora, en esta etapa de mi vida, es como que soy muy dispersa, ¿no? Muy dispersa y muy ansiosa. Entonces son dos cosas juntas que no es una buena combinación. Entonces yo la manera que he visto que me facilita orar es, yo tengo un papelito, un post-it, donde he puesto por orden, así, no sé, por temas, la oración que voy a hacer. Por ejemplo, en la primera parte, digamos, pongo mi familia de Brasil, familia de Perú, por la iglesia, y pongo, ¿no? La parte local, la parte así, por, digamos, mis amigos que son adventistas, que están alejados, los que no están alejados, los que no son adventistas, y así lo tengo por, ¿sí? Por temas, ¿no? Entonces, cuando hago mi culto en la mañana, pues leo mi lección, leo mi Biblia, y cuando voy a orar, veo el papelito como para acordarme de los ítems, pero a la hora de orar, no es que oro algo mecánico, ¿no? O sea, repitiendo lo mismo, ¿no? Sino que a la hora que estoy orando, si voy a orar, digamos, por mi familia en Perú, oro persona por persona, especificando qué es lo que quiero para cada persona, ¿no? Y de igual manera por temas, ¿no? Digamos, si ese día estoy con varios temas en mi cabeza que no están en mi lista, son los primeros temas que toco, ¿no? Por ejemplo, digamos, hoy viernes estaba pidiendo a Dios, ¿no? Que me ayude a tener fuerzas para ocuparme de la casa, limpiar y tener todo antes del sábado, ¿no? De que consiga preparar el ambiente y todo. Y eso, por ejemplo, es algo que no está dentro de mi lista, ¿no? Son cosas que pueden suceder cada día. Pero, por ejemplo, eso me ayudaba a mí
a no dispersarme en mi oración, mantener mi oración focada, no irme por las ramas, ¿no? Y también pedir todo lo que justamente quiero pedir. Entonces, cuando me doy cuenta, a veces estoy orando una hora y media, y no me doy cuenta porque es como si estaría realmente conversando con Dios, ¿no? Como estoy conversando contigo ahorita, porque lo tengo todo programado. Entonces, en mi caso, a mí me ha ayudado esa manera de programarme, ¿no? Porque de otras maneras lo he querido hacer y no he conseguido, porque me disperso muy rápido, porque me canso, no tengo, es como que me olvido los temas que voy a hablar, por así decirlo, y no consigo comunicarme con Dios, ¿no? Entonces, en resumen sería, ¿no? Que cada uno de nosotros busque y pida a Dios cuál es la mejor manera o método para tener ese momento especial de mañana, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser en la madrugada, ¿no? Porque depende de los horarios de las personas, ¿no? Pero si vas a tener un horario específico a solas, donde nada te va a distraer y solo vas a conseguir comunicarte con Dios, ese es el momento que debes tomar para tener tu comunión con Dios, ¿no? Bueno, seguimos aquí. Dice, los profetas habían llorado la apostasía de Israel y lamentado las terribles desolaciones con que fueron castigados por sus culpas. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo y por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo. Eso lo podemos ver en el libro de Jeremías, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 3. ¿Cuál no sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarca no unos pocos años, sino muchos siglos? Veía el ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad que por tanto tiempo fuera morada de Jehová. Desde la cumbre del monte de los olivos, en el lugar mismo que más tarde iba a ser ocupado por Tito y sus soldados, miró a través del valle los atrios y los pórticos sagrados, y con los ojos nublados por las lágrimas, vio en horroroso anticipo los muros de la ciudad circundados por tropas extranjeras. Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra, y los tristes lamentos de las madres y de los niños que lloraban por pan en la ciudad sitiada. Vio el templo santo y hermoso, los palacios y las torres devorados por las llamas, dejando en su lugar tan solo un montón de humeantes ruinas. Cruzando los siglos con la mirada, vio al pueblo del pacto disperso en toda la tierra, como náufragos en una playa desierta. En la retribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos, vio como el primer trago de la copa de la ira que en el juicio final aquel mismo pueblo deberá curar hasta las heces. La compasión divina y el sublime amor de Cristo callaron su expresión en estas lúgubres palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Eso lo encontramos en Mateo 23:37. Oh, si tu nación favorecida entre todas, hubieras conocido el tiempo de tu visitación y lo que atañe a tu paz. Yo detuve al ángel de justicia y te llamé al arrepentimiento, pero fue en vano. No rechazaste tan solo a los siervos, ni despreciaste tan solo a los enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú sola tienes la culpa. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:4. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. ¿No? O sea, él vio esta parte final, ¿no? Donde estamos nosotros. Dice, los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor y le hicieron prorrumpir en esas expresiones de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado marcadas por la miseria humana con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Anheló salvarlos a todos, pero ni aun su mano podía desviar la corriente del dolor humano
que del pecado dimana. Pocos buscarían la única fuente de salud. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos, pero muy pocos iban a acudir a él para tener vida eterna. Dice, mirad al Rey del cielo derramando copioso llanto. Ved al Hijo de Dios infinito, turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta aún al poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo, y el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Qué fuerte. Yo leo esto y me da como, no sé, me deja preocupada, porque parece que se estaría leyendo un resumen de lo que está sucediendo en el mundo ahora, ¿no? Porque como se ve en Estados Unidos, justo vi las noticias el otro día que en algunas ciudades importantes de Estados Unidos estaban quitando algunos monumentos que contenían las tablas de Dios. O sea, el rechazo es tan fuerte que prefieren dejar iglesias satánicas abrir y colocar sus monumentos, ¿no? Con las esculturas diabólicas, ¿no? Y cerrar iglesias, como en muchos países vemos, o sacar monumentos que contienen las tablas de la ley, ¿no? O sea, todo eso habrá visto Dios, ¿no? Y todo eso le habrá dado esa sensación de impotencia, ¿no? De ver cómo en estos días la gente iba a importarse tan poco con su salvación, ¿no? Con su destino final. Dice aquí, 2 días antes de la Pascua, cuando Cristo se había despedido ya del templo por última vez, después de haber denunciado públicamente la hipocresía de los príncipes de Israel, volvió al monte de los olivos acompañado de sus discípulos y se sentó entre ellos en una ladera cubierta de blanco césped, dominando con la vista la ciudad. Una vez más contempló sus muros, torres y palacios. Una vez más miró el templo que en su deslumbrante esplendor parecía una diadema de hermosura que coronara el sagrado nombre. 1000 años antes, el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel porque había escogido aquel templo como su morada. En Salem está tu tabernáculo y su habitación en Sur. Escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia. Lo encontramos en los Salmos 76 y 78. El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad en la historia de Israel. Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que con dicho propósito acumulara el rey David, y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina. Eso lo encontramos en 1 de Crónicas, capítulo 28. Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, completó la obra. Este templo resultó ser el edificio más soberbio que este mundo haya visto. No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo: mayor será la gloria postrera de esta casa que la gloria anterior. Sacudiré todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová los ejércitos. Después de su destrucción por Nabucodonosor,
El templo fue reconstruido unos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo por un pueblo que tras largo cautiverio había vuelto a su país asolado y casi desierto. Pasó más de 400 años, ¿no? Para que volvieran a reconstruir, no, para que Jesús estuviera viendo ese templo que había sido reconstruido después de la destrucción por Nabucodonosor, ¿no? Dice, había entonces en Israel algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver el templo nuevo que parecía tan inferior al anterior. El sentimiento que dominaba entre el pueblo nos es fielmente descrito por el profeta cuando dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Eso lo encontramos en Ageo y en Esdras. Entonces fue dada la promesa de que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. Pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina con lo que fuera el templo de Salomón. Ni hubo tampoco manifestaciones de poder sobrenatural que dieran realce a su dedicación. Ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. La manifestación divina no se encontraba, ya que los querubines en el lugar santísimo ya no estaban allí, el arca del testimonio, ni el propiciatorio, ni las tablas de la ley. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por él. Wow, qué fuerte, ¿no? Dice, durante varios siglos los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa que Dios había dado por aquel. Pero el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente de tal modo que no comprendían el verdadero significado de las palabras del profeta. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones, que entraba en su templo. Por la presencia de Cristo y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Pero Israel tuvo en poco al anunciado león del cielo. Y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor que dijo, he aquí vuestra casa es dejada desierta. Mateo 23, 38. ¿Puedes leer este párrafo en adelante, Eli? Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto a la destrucción del templo y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de 40 años se había prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Con este objeto habíanse importado de Roma enormes bloques de preciado mármol de tamaño casi fabuloso, a los cuales los discípulos llamaron la atención del maestro diciéndole, mira qué piedras y qué edificios. Esto está registrado en Marcos 13:1. Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras. De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Esto está en Mateo 24:2. Los discípulos creyeron que la destrucción de
de Jerusalén coincidía con los sucesos de la venida personal de Cristo revestido en gloria temporal para ocupar el trono de un imperio universal, para castigar a los judíos impenitentes y libertar a la nación del yugo romano. Cristo les había anunciado que volvería, y por eso al oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo. Y al reunirse en derredor del Señor en el monte de los olivos, le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y la del fin del mundo? Esto está en Mateo 24:3. Lo porvenir les será misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad. Los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo le dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que debían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. Y el Señor advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, entre paréntesis, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Eso está registrado en Mateo 24:15 al 16 y Lucas 21:20. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella, ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar, y si no querían verse envueltos en la ruina general. Durante el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, sino también fortalecida. Se erigieron torres, muros y fortalezas que, unidos a la ventajosa situación topográfica del lugar, la hacían aparentemente inexpugnable. Si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente la destrucción de la ciudad, sin duda habría sido considerado, cual lo fuera Noé en su tiempo, como alarmista insensato. Pero Cristo había dicho: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esto está registrado en Mateo 24:35. La ira del Señor se había declarado contra Jerusalén a causa de sus pecados, y su obstinada incredulidad hizo inevitable su condenación. El Señor había dicho por el profeta Miqueas: oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel.
que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con su injusticia, con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Apóyanse en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Entonces, como dices tú, ¿no? Eso está registrado en Miqueas 3, 9, 11, como dice Gisela, que ya estaban pues absorbidos por esta falsa seguridad, ¿no? Se prorrogaban de que realmente Dios estaba con ellos cuando ellos hacían todo lo contrario de lo que Dios les había enseñado. Estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban, a la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios, quebrantaban todos sus preceptos. La pureza de Cristo y su santidad habían de resaltar la iniquidad de ellos. Por eso le aborrecían y señalaban como el causante de todas las desgracias de los que habían sobrevenido como consecuencia de su maldad. Aunque harto, sabían que Cristo no tenía pecado. Declararon que su muerte era necesaria para la seguridad de la nación. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos decían: si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Esto está registrado en Juan 11:48. Si se sacrificaba a Cristo, pensaban ellos, podrían ser otra vez un pueblo fuerte y unido. Así discurrían y convinieron con el sumo sacerdote en que era mejor que uno muriera y no que toda la nación entera se perdiese. Así era como los príncipes judíos habían edificado a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad, y al paso que sentenciaban a muerte a su Salvador porque le echara en cara sus iniquidades, se atribuían tanta justicia que se consideraban el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor viniese a librarlos de sus enemigos. Por tanto, había añadido el profeta: a causa de vosotros será Sión arada como campo y Jerusalén será majanos, y al monte de la casa como cumbres de breñal. Esto está en Miqueas 3:12. Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta la cosa de 40 años después de que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaban su evangelio y asesinaran a su hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden: córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Esto está en Lucas 13:7. Pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que habían sido el carácter y la obra de Cristo. Y los hijos no habían tenido las oportunidades ni visto la luz que sus padres habían rechazado. Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías, no únicamente las que se referían al nacimiento y vida del Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando, conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuera concedida. Entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. No sé si
no entendí bien o mal, pero entiendo de que como que no lo entiendo bien en realidad, porque dice que no fueron condenados por la decisión de sus padres, pero al final, al escuchar, estos sí fueron cómplices de los padres. O sea, como que Está tratando de explicar que la condenación que tuvieron ellos como hijos no fue por haber sido pasada de padre a hijo, sino porque ellos mismos rechazaron la luz adicional. Entonces, tratando de enfatizar, ¿no? Para que no quede dudas, como se dice, ¿no? De por qué ellos fueron castigados, ¿no? gracias. La longanimidad de Dios hacia, hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia, pero el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús rechazaron el último ofrecimiento de su misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo que les habría capacitado para subyugar los malos impulsos, y estos lo vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban el pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios, y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Con sus hechos habían expresado desde hacía tiempo sus deseos. Quitad delante de nosotros al Santo de Israel. Esto está en Isaías 30:11. Y ya dichos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. Los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas, y otras veces esas mismas facciones peleaban unas con otras y se daban muerte sin misericordia. Ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados al pie de los altares y el santuario era mancillado por los cadáveres de aquellas carnicerías. No obstante, en su necia y abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios, y que el propósito de afianzar su satánico poder sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Hasta el fin las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Pero Israel había despreciado la protección de Dios y no había ya defensa alguna para él. Desdichada Jerusalén, mientras la desgarraban las contiendas intestinas y la sangre de sus hijos, derramada por sus propias manos, tenían sus calles de carmesí. Los ejércitos enemigos echaban a tierra la fortaleza y mataban a sus guerreros. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Con la medida que medís, se os medirá.
Mateo 7:2. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: «Salgamos de aquí». La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. ¡Wow! ¡Qué espantoso, de verdad! Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaban la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Wow, ¿quién habrá sido este que anunciaría? Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. ¡Wow! A los insultos que le dirigían y a las burlas que se le hacían, no contestaba sino con estas palabras: «Ay de Jerusalén, ay, ay de sus moradores», y sus tristes presagios no dejaron de oír sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos, y a todos los que creyeron su palabra esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieron en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Esto está en Lucas 21, 20, 21. Wow. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano refirió sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero, la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos, ya que estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de la palabra de Jesús, y en aquel momento se les ofreció una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo al que ni los judíos ni los romanos hubiesen podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando las circunstancias de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia el lugar seguro, la ciudad de Peya, en tierra de Perea, allende el Jordán. Las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Cestio y a su ejército, y cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaban destruirla totalmente. Solo a duras penas pudieron las huestes romanas contemplar su retirada. Los judíos no sufrieron más
épocas bajas, y en los despojos que obtuvieron volvieron en triunfo a Jerusalén. Pero este éxito aparentemente no les acarrió sin perjuicios, pues despertó en ellos un espíritu de necia resistencia contra los romanos que no tardó en traer males incalculables a la desdichada ciudad. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sacudir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros. A pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquellos que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infamantes para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos, y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones por más tarde. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los efectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como lo diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. ¡Wow! Ay, me hace recordar los sacrificios paganos que hacían, ¿no? O sea, entre todos ellos. Realmente esto sí era obra de Satanás. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida que el quebranto de la hija de mi pueblo. Esto está en Isaías 49:15 y Lamentaciones 4:10. ¿Puedes ayudarme, Gisela, por favor? Algo muy fuerte de leer, pero es lo que sucedió. Todo esto que sucedió fue visto por Jesús. Y es algo así que cuando uno lee se queda pensando, ¿no? ¿Por qué tenía que pasar una situación tan fuerte de que pasaran tanta hambre y pestilencia? Pestilencia quiere decir por una peste, ¿no? A raíz seguro de los cadáveres, ¿no? Que quedaron, de las cosas podridas, ¿no? Que habían quedado después de la guerra, ¿no? De cuando fue sitiada Jerusalén. Y cuántas cosas podrían haberse prevenido, ¿no? Si ellos hubieran dejado, como si se cuidara, pero como todo había sido profetizado, sucedió. Y haciendo un paralelo a lo que es nuestra invitación ahora, vemos que nosotros estamos en momentos finales, ¿no? De la historia de esto. Y como tal deberíamos nosotros estar preocupados por nuestra situación actual. ¿Será que estoy preparada para las cosas que vienen, para los momentos en donde tengamos que demostrar a quién creemos, ¿no? Y de qué lado estamos? Las situaciones que vienen para el fin de este planeta no van a ser más fáciles de lo que ya fue para los antiguos, ¿no? Entonces, la reflexión de la noche sería eso, ¿no? Que todos estemos conscientes de cuál es el propósito que quiere Dios de nosotros, ¿no?
de qué estamos haciendo ahorita, qué es lo que estamos haciendo como cristianos, como hijos de Dios. ¿Será que estamos perdiendo nuestro tiempo en cosas banales, en cosas que tal vez no le agradan a Dios? ¿O será que realmente me estoy preparando y estoy cada día pidiéndole a Dios que me ayude a ser una mejor persona? Entonces queda esa reflexión para nosotros, ¿no? Los invitamos a que puedan estar con nosotros el próximo viernes y de esa manera poder estar con nosotros estudiando este libro que hemos comenzado, el conflicto de los hilos. Sobre todo vamos a terminar el capítulo 1, vamos a leer la segunda parte y también vamos a leer el capítulo 2. Y mañana a las 4 de la tarde vamos a seguir leyendo este libro tan importante que es para las familias y para los que están también queriendo tener sus familias, el libro titulado La conducción del niño. Vamos a leer el capítulo 44. Mañana a las 4 de la tarde los esperamos para que estén con nosotros. No se olviden de compartir este video y de entrar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en YouTube, como en Instagram. Y esperamos que Dios esté con ustedes hoy en la noche y mañana sábado también pueda acompañarlos en todo este día. Nos vemos entonces. Chao, chao.